Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis sobre el Evangelio de San Juan, leído en tiempo de cuarentena. Hoy vamos a continuar leyendo en el capítulo 6, 2 episodios. Uno es la multiplicación de los panes y los peces, y el segundo a Jesús que camina sobre las aguas. Después de estos 2 episodios que ahora vamos a leer, que vamos a ver que Juan los narra de manera muy recortada con respecto a los otros evangelios. Viene, después de esos 2 episodios, una larga sección discursiva en la que Jesús explica el significado de lo que ha hecho, ¿no? Fíjense, primero los evangelios sinópticos, donde vamos a ver que narran muy detalladamente estos 2 episodios, y Juan corta, pero agrega todo un discurso en el que explica cuál es el significado. ¿Se acuerdan que hemos dicho que a Juan le interesa el significado? Porque en el tiempo algunas cosas han quedado claras, lo que pretendían decir Marcos, Mateo y Lucas, pero otras cosas todavía necesitan explicación. Y a esa explicación, ya estamos a fines del siglo I, Juan le va a prestar atención para que entendamos qué es lo que hizo Jesús. Juan no quiere disminuir el valor de los otros evangelios, esto que quede claro. Juan encuentra lo que dijeron los otros evangelistas y eso está claro. Ahora él puntualiza una cosa nueva. ¿Cuál es el significado? Esto es lo importante. Y en el Evangelio de Marcos vamos a encontrar, si se fijan, dos multiplicaciones de los panes. Jesús multiplica los panes 2 veces. Y son 2 narraciones muy detalladas, bien articuladas, prestando mucha atención al suceso de la multiplicación misma. Marcos se concentra sobre el milagro, porque para Marcos es importante en este momento del anuncio del Evangelio mostrar que Jesús es verdadero Dios. Es el Dios omnipotente y para esto sirven los milagros. La fase sucesiva de la evangelización, del anuncio del Evangelio en la que se encuentra Juan, la comunidad vive otra situación. Ellos saben y creen que Jesús es Dios. Se preguntan cuál es el significado de lo que está haciendo. Este pasaje de la multiplicación de los panes y el discurso que le va a seguir, donde Jesús explica el milagro, es muy importante en el Evangelio de Juan y constituye el núcleo de la enseñanza de este Evangelio sobre la Eucaristía. Porque Juan no nos narra la última cena. Todo lo que él quiere decirnos de la Eucaristía lo dice en este momento, en la multiplicación de los panes. Entonces leamos este pasaje en el capítulo 6 de Juan, del versículo 1 al 13, por favor, todos con su Biblia, así escuchamos, pero también leemos. Dice: algún tiempo después, Jesús pasó a la otra orilla del lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque veían los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba próxima la fiesta judía de la Pascua. Al ver Jesús que mucha gente acudía a él, le dijo a Felipe: ¿dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todos estos? Dijo esto para ver su reacción, pues él sabía ya lo que iba a hacer. Felipe le contestó: con 200 denarios no compraríamos bastante pan para que cada uno tomara un poco.
Entonces intervino otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, y dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús mandó que se sentaran todos, pues había mucha hierba en aquel lugar. Eran unos 5.000 hombres. Luego tomó los panes y después de haber dado gracias a Dios, los distribuyó entre todos. Hizo lo mismo con los peces y les dio todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan lo que ha sobrado para que no se pierda nada. Lo hicieron así y con lo que sobró de los 5 panes llenaron 12 canastas. La escena es muy sencilla. 5.000 personas tienen hambre. 5.000 personas que están siguiendo a Jesús tienen hambre, y Jesús se conmueve por el sufrimiento de esta gente. Lo mismo que hemos visto en el pasaje del paralítico de 38 años. Jesús no los socorre porque tienen mucha fe, no porque sean 5.000 santos, sino que se conmueve porque tienen hambre. Cuando alguno sufre, Jesús se inclina sobre este sufrimiento porque no se resiste al sufrimiento del hombre. Fíjense que la gente no pide nada. Es Jesús el que dice: ¿cómo vamos a hacer para darles de comer? Jesús se anticipa. Jesús se inclina sobre el sufrimiento del hombre antes de que el hombre le pida, y lo hace para consolar. Es verdad que Jesús dijo: pidan y se les dará, golpeen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Pero esto no significa que si no pedimos no nos va a dar nada, que se va a quedar indiferente si no le insistimos. Él siempre nos precede. Él siempre nos consuela en nuestros sufrimientos, antes de que se lo pidamos. La oración es fundamental en la vida del cristiano, pero no es una moneda de cambio, que nosotros rezamos tantos Ave María para que Jesús me dé el almuerzo, o tantos credos para tener lista la cena. No, la oración nos permite entrar en sintonía con Dios para ver y reconocer lo que está haciendo en nuestras vidas. En este momento los discípulos se quedan perplejos. ¿Cómo vamos a hacer? Necesitaríamos un montón de plata, 200 denarios, mucha plata. No alcanzarían para dar de comer un pedacito de pan a esta gente. Lo importante aquí que nos muestra Juan es que se repite la dinámica que hemos visto en los episodios anteriores. En las bodas de Caná, los siervos traen agua. Jesús no saca de la nada el vino, sino que transforma el agua que le traen. También en el pasaje de la Samaritana: dame de beber y yo te daré el agua viva. Esta dinámica de transformación no vino a juzgar la poquedad del hombre. No es que nosotros traemos basura y Él lo hace. No. Él aprecia lo que traemos, valora lo que traemos y lo transforma en plenitud. Cristo no vino a aplastar nuestra pequeñez con su divinidad. No vino a avergonzarnos con su grandeza. Vino a tomar de lo nuestro y a transformarlo. Vino a darnos su gloria, elevando nuestra pequeñez, para hacerla dar fruto, no para espantarnos y asustarnos. No vino a destruir, sino a dar sentido, a dar color, a dar sabor a lo nuestro, que sin Dios estaba descolorido, estaba aguado, aguachento.
La oración es un acto de amor grandísimo, un acto de confianza, un acto de fe. Y precisamente así nos damos cuenta de que no hay un mecanismo en la oración. Cuando rezamos, hablamos con Dios de nuestras cosas, de nuestros seres queridos, de las situaciones que estamos viviendo, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, de nuestras necesidades también. Pero siguiendo el ejemplo de Jesús en Getsemaní, en ese momento de angustia, dice que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Ven cómo hay un crecimiento? Los evangelios nos van acompañando. Rezar es siempre una cosa grande. Aunque, como nos dice San Pablo, no sabemos qué cosa pedir. Y por eso el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, para ayudarnos a pedir, para ayudarnos a rezar. La dinámica de los signos que estamos viendo nos muestra un camino. Nosotros ponemos a disposición lo que tenemos, lo que somos, y Jesús lo transforma. Hay una oración, casi como una jaculatoria, que dice, que tal vez exprese esto, ¿no? Dice: ocúpate, Señor, de mí y de mis cosas, que yo me ocuparé de ti y de las tuyas. Sintetiza lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Busquen y encontrarán. Pero busquen no cualquier cosa, busquen el reino de Dios y su justicia. Lo demás será dado por añadidura. Ocúpate, Señor, de mí y de mis cosas. Pero no como un negocio, sino como un acto de confianza. Volvamos a la multiplicación de los panes. Jesús no transforma las piedras en pan. Esta era la primera tentación en el desierto, la primera propuesta del diablo. No cae en la tentación, sino que toma lo que le ofrece este chico, lo poco que tiene, que es todo lo que tiene, por más poco que sea, Jesús lo transforma y lo hace bastar. Pero los apóstoles todavía no están acostumbrados y no se dan cuenta. No es que tengan poca fe, porque es evidente que no alcanza. Con 200 denarios no compraríamos bastante para que uno tomara un poco. Y aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Es evidente que para 5.000 personas 5 panes y 2 peces no bastan. Es razonable pensar esto. Y sin embargo, Jesús nos libera de los miedos razonables. Porque para liberarnos de los miedos irracionales basta la razón. Si alguno tiene miedo de los fantasmas que pueda haber en el placar, basta la razón. Haciendo razonar a una persona, podemos hacerle ver que ese miedo es irracional, no hay fantasmas en el placar. Jesús vino a liberarnos de los miedos que nosotros pensamos razonables. El miedo a la muerte es racional, es razonable. El miedo al hambre es un miedo razonable. Tenemos 5.000 personas. Estamos en medio del campo. ¿De dónde vamos a sacar pan para darles de comer? Y Jesús toma lo que le ofrecen y comen todos. Comen todos y sobra. Porque la óptica de Dios no es lo suficiente,
sino lo sobreabundante. Así como dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque la lógica de Dios es siempre más, abundante, desbordante. ¿Dios llena nuestra vida? No, no la llena nuestra vida. Dios la transforma de manera que desborda, sobreabundante. Dios nos consoló, dice San Pablo, para que consolemos con el consuelo con el que fuimos consolados, para que desborde, no para que nos quedamos tacañamente con la gracia que Dios nos ha dado, para que desborde. El pan que Jesús reparte alcanza y sobra, sobreabundante. Sobran 12 canastas, y no es un número casual, sino que es simbólico y significa toda la Iglesia, porque 12 son las tribus de Israel, 12 son los apóstoles, 12 son las iglesias apostólicas fundadas por los apóstoles, 12 es la plenitud y la totalidad de la Iglesia. Avanza, sobra, alcanza y sobra. En esta época de cuarentena en que las iglesias en muchas partes siguen cerradas, no tengamos miedo de no poder comulgar, porque no nos quedamos sin el pan eucarístico. Dios da el pan en abundancia y la Iglesia tiene este pan hasta la saciedad y la abundancia de las canastas llenas. Si las iglesias están cerradas por amor a los más débiles, que son el tesoro de la Iglesia. Algunos se lamentan, nunca faltan. Algunos dicen, los supermercados están abiertos y las iglesias están cerradas. Y es claro, es evidente, porque la iglesia no es un supermercado. La iglesia es madre. Es una madre que cuida de sus hijos. Y por eso las iglesias están cerradas. Aprovechemos este tiempo de poda, en que el viñador, como dice la parábola, poda los sarmientos que dan fruto para que den más fruto. No nos volvamos quejosos, porque eso no da ningún fruto. Los quejosos se complacen en su propio lamento. Nosotros aprovechemos la poda, pensemos, reflexionemos, meditemos en lo que significa el pan del que ahora nos vemos privados, para que la próxima Eucaristía y todas las próximas Eucaristías tengan un significado más pleno del cuerpo de Cristo, que no es solo pan, que no es solo el pan de la Eucaristía, sino que es toda carne. Cuando San Agustín celebraba la misa, en el momento de partir el pan, lo mostraba y decía, reciban lo que ustedes mismos son, el cuerpo de Cristo. Reciban lo que ustedes mismos son. Ustedes mismos son cuerpo de Cristo. Un único misterio. El cuerpo de Cristo que adoramos amorosamente en la Eucaristía es ese cuerpo de Cristo que ahora cuidamos amorosamente cerrando las iglesias para evitar el contagio. El mismo cuerpo, reciban lo que ustedes mismos son. Y si no podemos ir a adorar el sacramento del altar en la Eucaristía, adoremos el cuerpo de Cristo en los más débiles, en los ancianos, en los que están solos, los que tienen hambre. Veremos, si lo hacemos así, veremos y sentiremos la sobreabundancia de la gracia, no de manera menguada y mezquina,
siempre alcanza y siempre sobra, porque Dios hoy poda nuestras vidas, pero no por mezquindad, porque no nos deja sin la savia que da vida a los sarmientos. Volvamos al Evangelio. Hasta el momento, Juan nos ha dicho que Jesús multiplica el pan y que el pan alcanza y sobra en abundancia. 12 canastas, de 5 panes sobran 12 canastas. Cristo no esperó a que se lo pidieran, sino que se inclinó sobre la necesidad del hombre, antes de que ninguno le dijera que ya tenían hambre. Dijimos también que en este pasaje de la multiplicación de los panes es el único texto propiamente eucarístico del Evangelio de San Juan, porque San Juan no nos relata la narración de la última cena. No encontramos en San Juan la institución de la Eucaristía como la encontramos en los otros evangelistas. ¿Se acuerdan, no? Tomó pan, dio gracias, lo partió. ¿Sí? Sin embargo, en este pasaje hay una referencia a la Eucaristía muy significativa. Fíjense, en la Biblia, todos leemos en la Biblia, capítulo 6, versículo 11. Luego dice, tomó los panes y después de haber dado gracias a Dios, los distribuyó entre todos. Jesús toma el pan, da gracias y lo distribuye cuanto quieran, cuanto quisieran comer, alcanza para todos. Y esta expresión nos evoca la Eucaristía. En el discurso que más adelante va a hacer Jesús sobre el pan de vida, quedará muy clara esta referencia a la Eucaristía. A ver si volvamos a nuestra imagen del abanico. Encontramos que Pablo nos cuenta la institución de la Eucaristía. Lo hace de manera aislada, lo usa como un argumento para resolver el problema de las divisiones de la Iglesia. Y lo que dice Pablo es, ¿cómo vamos a dividirnos si comemos todos de un mismo pan y formamos el único cuerpo de Cristo? ¿Se acuerdan? En nuestro abanico, Pablo es lo esencial. Un pan que es su cuerpo, que nos transforma en un solo cuerpo. Luego viene Marcos, que retoma la narración de Pablo y la incorpora en la narración de la historia de la vida de Cristo. Se pasa de la narración fragmentaria de Pablo a la narración de toda la vida de Jesús, más organizada, que sigue el orden de los hechos. Mateo y Marcos, ¿qué hacen? Dijimos que expanden el abanico y explican un poco más, sobre todo Lucas, porque la comunidad de Lucas no era una comunidad judía, entonces necesita muchas más explicaciones, y Lucas explica, porque quieren predicar el Evangelio a sus comunidades y tienen que explicar para que se entienda. Entonces, como no sabían de qué se trataba la fiesta de la Pascua judía, Lucas tiene que explicar mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Juan, como siempre, corta. Juan corta. Nos narra un solo episodio eucarístico, y es la multiplicación de los panes. Corta y cierra una polémica que vamos a ver dentro de poco acerca del cuerpo de Cristo. Y esta polémica era: ¿qué cosa es el cuerpo de Cristo? ¿Qué cosa es el cuerpo de Cristo? Sigamos leyendo. Sigue la narración de Jesús que camina sobre las aguas.
del versículo 16 al 21. A la caída de la tarde, los discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaúm. Era ya de noche y Jesús no había llegado a donde estaban ellos. De pronto se levantó un viento fuerte que agitó el lago. Habían avanzado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y tuvieron mucho miedo. Jesús les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Entonces quisieron subirlo a bordo y al instante la barca tocó tierra en el lugar al que se dirigía. Los otros evangelistas cuentan el mismo pasaje. Marcos lo hace en el capítulo 8, si quieren ver, Mateo en el 14. Si se fijan en estos paralelos, son narraciones mucho más detalladas. Pedro quiere caminar sobre el agua, pero tiene miedo por la fuerza del viento, por la tormenta, y empieza a hundirse. Jesús tiene que ayudarlo. Todos esos detalles Juan no los trae. Juan pone atención sobre una sola cosa: la relación de Jesús con sus discípulos. Los discípulos tienen miedo y el Señor va a buscarlos para consolarlos en esa situación de miedo. Juan no nos cuenta tampoco esa admonición, digamos, esa admonición de Jesús a Pedro: hombre de poca fe. No le interesa, le interesa mostrar: los discípulos están con miedo y Jesús se les aparece inmediatamente y los consuela. Tampoco encontramos la otra escena en que Jesús calma la tempestad y los discípulos se preguntan: ¿pero quién es este? ¿Quién es este que hace calmar el viento? Tampoco. La relación de Jesús con sus discípulos. Y otra vez podemos recordar nuestro abanico. Marcos y Mateo ponen el acento en el poder de Jesús. ¿Quién es este al que los vientos le obedecen? ¿Quién es Jesús? Para los judíos, el poder del mar es tremendo, terrible. Es un poder que no se puede controlar. Solo Dios puede controlar el mar. Por eso aquí aparece Jesús con su poder divino. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Esto es lo que quieren mostrar Marcos y Mateo. Además, para un judío, el mar y este poder sobre el mar que tiene Jesús les recuerda el pasaje del Mar Rojo, a la antigua alianza, cuando Dios despliega su poder, abriendo las aguas para que pase el pueblo elegido, el pueblo de Israel, y la cierra sobre el faraón y su ejército que perseguían al pueblo elegido. Para Juan y su comunidad, todo esto está claro. Ya saben y están seguros que Jesús es el Hijo de Dios. Ya lo dijo al principio del Evangelio. La palabra era Dios y la palabra estaba junto a Dios. Ahora le interesa señalar la relación de Jesús con los hombres. Jesús se inclina sobre la necesidad del hombre, sobre el sufrimiento, sobre sus temores, sobre sus angustias, y está allí para consolar. Y a continuación, entonces, después de habernos señalado esto, Juan nos trae la explicación de la multiplicación de los panes, algo que no está en los otros evangelios. Aquí a Juan le interesa mostrar el sentido
porque ha acortado la narración, pero se extiende ahora para explicar el sentido. Leamos en nuestras Biblias del capítulo 6, del versículo 22 en adelante. Al día siguiente, la gente continuaba en la otra orilla del lago. Se habían dado cuenta de que allí solamente había una barca y sabían que Jesús no había embarcado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. Otras barcas llegaron de Tiberíades y se detuvieron cerca del lugar donde la gente había comido el pan, después que el Señor había dado gracias a Dios. Cuando se dieron cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se dirigieron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron en la otra orilla y le dijeron: «Maestro, ¿cuándo has llegado aquí?» Jesús les contestó: «Les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esfuércense por conseguir no el alimento transitorio, sino el permanente, el que da la vida eterna. Este es el alimento que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, lo ha acreditado con su sello». Entonces ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para actuar como Dios quiere?». Jesús respondió: «Esto es lo que Dios espera de ustedes, que crean en aquel que Él envió». Ellos contestaron: «¿Qué señal puedes ofrecernos para que al verla te creamos? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer el pan del cielo». Jesús les respondió: «Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios viene del cielo y da la vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ustedes, como ya les he dicho, no creen a pesar de haber visto. Todos los que me da el Padre vendrán a mí, y yo no rechazaré nunca al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y su voluntad es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el último día. La voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el último día». Los judíos comenzaron a murmurar de Él porque había dicho: «Yo soy el pan que ha bajado del cielo». Decían: «Este es Jesús, el hijo de José. Conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo?». Jesús respondió: «No sigan murmurando. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no se lo concede, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, y serán todos instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí». Esto no significa que alguien haya visto al Padre, solamente aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Jesús añadió: «Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo».
Y acá se cierra la cuestión. Dijimos que había una disputa y Jesús aclara. Y aquí se cierra la cuestión. Pablo enseña a sus comunidades que Jesús instituye la Eucaristía. Marcos nos puso la estructura narrativa, nos contó que fue en la última cena. Mateo y Lucas extienden y aumentan con detalles la narración. Pero la pregunta queda pendiente: ¿qué es este pan? ¿Quién es este pan? ¿Es un símbolo? ¿Es una imagen? Juan cierra esta disputa y lo hace refiriendo el pan a la carne. El pan que yo les doy es mi carne. No es un pan simbólico, no es una imagen. Yo soy el pan bajado del cielo. El pan que les doy de comer es mi carne. La reflexión se cierra retomando la carne de la que había hablado al principio, en el prólogo. El Verbo se hizo carne. En la Eucaristía comemos su carne. Y aquí está el misterio de la asimilación, porque comiendo su cuerpo nos unimos de manera plena a su carnalidad. En la Eucaristía nuestra unión carnal con Cristo es perfecta. Pero no es algo intimista, es algo sobreabundante, y por más que comulguemos, siempre van a sobrar 12 canastas para que esta gracia alcance a toda la tierra. Aunque no podamos asistir a misa, aunque no podamos recibir el pan eucarístico, la gracia abunda y sobreabunda para que alcance a toda la tierra. Todos participamos porque formamos un único cuerpo en Cristo y esta comunión es plena. El que piensa que no alcanza esto está pensando de manera lógica, como pensaban los discípulos. ¿Qué son 5 panes para tanta gente? Y ya lo dijimos, Jesús nos viene a liberar de esos temores lógicos. Porque a pesar de que las iglesias estén cerradas y que mucha gente no pueda comulgar, los sacerdotes seguimos celebrando misa y seguimos comulgando cada día para que esta gracia alcance a los confines de la tierra, aun cuando sean 5 panes. Y esta comunión no es solamente una comunión espiritual, es una comunión real y carnal, porque somos un solo cuerpo, una sola carne en la iglesia, y el cuerpo es Cristo. Hoy el sacramento de la Eucaristía entra en este cuerpo solo por la boca de los sacerdotes, pero es todo el cuerpo el que se nutre y fortalece con esta comunión, que no es menos real. Este es el gran misterio de la Eucaristía. La carne de Cristo nos asimila al misterio de Dios, nos diviniza. No es una gracia individualista, es una gracia para todo el cuerpo. ¿Cómo podemos decir que el pie no es alimentado y fortalecido solo porque el alimento entra por la boca? Todo el cuerpo participa de ese alimento. Y la participación de la Eucaristía es una gracia para todo el cuerpo. Carne de Cristo es el pan de la Eucaristía que recibo del altar. Carne de Cristo es mi carne que ha sido asumida por el Hijo de Dios. Carne de Cristo es la carne de mi hermano, asimilado al misterio de Dios en la Eucaristía. No tengamos miedo. Demos gracias a Dios porque
porque nos ama, porque no nos abandona, porque la Iglesia siempre tiene 12 canastas de abundancia y sobreabundancia que Dios nos regala para que nunca nos falte. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene.